Bienvenidos a Noticias WOW, el único noticiero sin censura que te dará toda la información a primera mano de Colombia y el mundo. Así es que suscríbete y comparte. ¡Yo me sumo! ¡Yo me sumo! Y recibamos con un fuerte aplauso a nuestro precandidato y senador Gustavo Petro. Bueno, gracias Gina, Julio, que han dirigido este acto ya largo en el tiempo. A todos ustedes presentes aquí y que nos escuchan o nos ven en algún lugar digital de Colombia y del planeta, porque se puede ver desde cualquier lado. Mirado un tanto estos 8 ejes, el pacto por el arte, la cultura, y ahí descubro, y no como un eco lejano propiamente, cierta experiencia que algunas de ustedes tuvieron en la administración misma de la Bogotá Humana. Creo que se recoge una experiencia que obviamente es balbuceante, corta, recortada, no duró sino unos instantes en la vida de esta ciudad, y sirve para pensar el tema de la cultura a nivel nacional. Estaba oyendo, tratando, porque cuando las personas hablan antes que yo, siempre tengo la oportunidad de robarme algunas ideas e hilarlas, y creo que en la carta que se me dirige se habla de un tema que me pareció clave, porque alrededor de la propagación de una idea programática del Pacto Histórico y de Colombia Humana, surgida en el 18, no inventada por nosotros, porque es un concepto que se viene trabajando a escala global, la sociedad del conocimiento. Claro que suena a matemáticas, a filosofía, a física, a química. Aparece allí una frase, un llamado, que es hacia la sensibilidad. Y obviamente el conocimiento no es sensibilidad. Son dos aspectos diferentes del ser humano. La cultura en general es quizás lo específicamente humano, diría Aristóteles, lo específicamente humano. No podemos encontrar cultura en otra parte, por lo menos hasta ahora. Es lo que nos define como ser humano. Y allí se junta indudablemente el tema del conocimiento, el tema del saber, pero no exclusivamente se puede hacer una sociedad más grande por el conocimiento y el saber, sino también por su sensibilidad. Y entonces tendríamos que hablar de la sociedad sensible. Y me parece que el tema es pertinente porque si algo nos puede ocurrir todos los días, viendo redes o prensa o viendo la televisión o simplemente saliendo a la calle y observando nuestra realidad, la realidad de la sociedad colombiana, es que con el paso del tiempo, de las décadas, nos hemos convertido en una sociedad insensible, como aletargada, como anestesiada, como golpeada al final. Quizás esas son las consecuencias de los traumas en el individuo, pero también en las sociedades. Porque lo que hemos vivido es una violencia permanente, que en la medida en que ha sido una especie de goteo diario, todos los días, no es sino prender el televisor o abrir una red y ahí aparece el cadáver de alguien, los muertos allá, la masacre acullá, todos los días de manera permanente, hasta ir sumando las cifras que también nos vuelven insensibles. Es que han muerto 200.000
pero solo en esta violencia, porque si en la pasada que se desencadenó en esta, las cifras son 300.000, y ahí vamos sumando muertes tras muertes, sin que realmente como sociedad podamos dimensionar el peso de la violencia en Colombia. Lo contrario de la paz. Llegamos a tal punto que tenemos 126.000 muertos mal contados de COVID, y es como si nada pasara, como si esas personas no hubieran estado, no hubieran existido, como si esa sumatoria de personas no fuesen una ciudad completa desaparecida en Colombia en el lapso de un año. Aún recordamos a Armero, pues el COVID-19 ha producido algo peor, algo evitable, que los medios de comunicación nos van mostrando como natural. Es que pasó aquí y allá y por tanto es normal que haya sucedido. Y aún la sociedad colombiana no logra profundizar en qué es lo que ha pasado, como para que en un año la peor de las violencias haya acontecido, que no fue a través del homicidio, sino fue a través de la destrucción ambiental del planeta, el COVID-19. 126.000 muertos en un año. Y podríamos encontrar una y otra prueba de insensibilidades. Es que la violencia, la depredación, no solamente entre seres humanos, sino entre los seres humanos y la naturaleza, que ha acontecido en Colombia durante décadas, yo diría siglos, nos ha convertido en una sociedad insensible. La violencia y la insensibilidad van de la mano. Es que matar a alguien, el hecho de matar a alguien, tiene que pasar por un enorme grado de insensibilidad del victimario. Y para la sociedad expectante, el hecho de ver pasar miles y decenas de miles de esos homicidios, no más hemos contado matemáticas, 6.402 en un gobierno del cual no quiero nombrar. 6.402 jóvenes. Era para que una sociedad hubiera echado a patadas el gobierno que ocasionó tamaño genocidio con la juventud. Era que eso hubiera ocurrido hace tiempos. Y lo que observamos es que volvió a votar por ese tipo de gobierno. Con fraude o sin fraude, 10 millones de colombianos fueron insensibles ante el asesinato de 6.402 jóvenes de este país, inocentes, fusilados por el Estado. ¿Por qué esa insensibilidad? ¿Por qué esa normalización de la muerte? Porque la violencia produce eso. Porque el terror desde arriba produce eso. Es que los mayores terroristas que ha tenido la historia de Colombia han sido nuestros gobernantes. Y nos hemos insensibilizado tanto que ya no somos capaces de cambiarlos. Es más, lo que somos capaces es de aplaudirlos. No acaba de pasar una movilización social, algunos de sus líderes aquí hablaron, juvenil, de jóvenes pobres, muchachos y muchachas pobres, excluidos, víctimas de una sociedad de la desigualdad. Víctimas, no victimarios, desde ningún punto de vista. ¿Y qué es lo que se observa en los medios de comunicación? Construyendo una especie de contracultura, diciéndole a los padres que sus hijos son los culpables, los vándalos, los terroristas, los indeseables, incluso los desechables, a tal punto que vimos matar desde las armas oficiales en directo 100 jóvenes, y vimos cómo violaban
25. Y vimos cómo apresaban 3.800 arbitrariamente. ¿Y cuál fue la respuesta de la sociedad? De los padres. Aplaudir. Claro, no se puede generalizar, pero es un hecho que aplaudieron. Aplaudieron que mataran los jóvenes porque qué pereza que protesten, porque qué pereza el paro. Todo eso se llama insensibilidad. Cuando se hace un discurso desde una tribuna, desde una plaza pública del pacto histórico, cuando se llena una plaza, cuando sale la gente por las calles a aplaudir y a acompañar un esfuerzo de cambio por Colombia, lo que estamos observando, sintiendo, y subrayo la palabra, es la construcción de una sensibilidad. Al final, este esfuerzo político es un esfuerzo por construir sensibilidad. Quizás el éxito de la campaña al final del año entrante, si la obtiene, es que construyó sensibilidad en la sociedad colombiana. Una sociedad sensible, no solamente una sociedad del conocimiento. Y entonces, ¿cuál es el medio que produce sociedades sensibles en la humanidad? No las sociedades del Holocausto nazi, completamente insensibles. El fascismo quizás nos mostró en la historia, por lo menos contemporánea, la que podemos leer y quizás ver y sentir, nos mostró los máximos estadios de insensibilidad humana. Bueno, pedazos de esa insensibilidad que vemos hoy en las películas, por televisión, en documentales o leemos en libros, se instaló en la sociedad colombiana. La sociedad colombiana es fuertemente insensible. Y nuestra lucha consiste en construir una sociedad sensible. Pues la cultura es eso. El proyecto de la cultura, estos ejes en el fondo, lo que tienen es un objetivo: construir una sociedad sensible. Si la sociedad es sensible, no es violenta. Si la sociedad es sensible, resiste la dictadura. Si la sociedad es sensible, aísla al criminal. Si la sociedad es sensible, coloca los objetivos fundamentales de la humanidad como la agenda política inmediata para el quehacer de la sociedad colombiana. Si la sociedad es sensible, hay paz. Es decir, un sinónimo de la paz es construir una sociedad sensible. Por eso, el primer punto, el primer eje, es absolutamente cierto, claro y fundamental. Si queremos paz, hay que construir cultura, porque la cultura es la forma de sensibilizar una sociedad. Podríamos hablar, y sé que hay discusiones profundas al respecto, y no me quiero meter en discusiones en las cuales quizás poco pueda aportar. ¿Qué es el arte? ¿Qué diferencia una obra de una obra artística y de una obra que se convierte en arte? Yo solo me aventuro a pensar que el arte es lo que perdura porque ha recogido de alguna manera el alma de una sociedad en un momento histórico determinado. Cuando logra capturarla, perdura, y al perdurar es arte. Claro, uno puede deducir que entonces lo instantáneo, que es el modus vivendis de la humanidad actual y de la sociedad colombiana, por tanto, lo instantáneo no es arte. Quizás hay una tensión, para no caer en una generalización absurda,
Pero quizás el arte es la intención de perdurar en un mundo de instantáneas. Si eso es así, aquí tendríamos que ver un poco qué ha pasado con la política del gobierno frente a la cultura. El actual gobierno propuso algo en campaña. Bastantes creadores y creadoras aplaudieron ese tipo de política. E incluso salieron públicamente a invitar a votar por Duque. Le llamaron la economía naranja. Yo la verdad no había escuchado eso en el mundo. Dicen que es muy famoso en el mundo, pero yo solo lo escuché fue aquí. De pronto estaba en otro mundo. Puede ser. Pero traducida a la economía naranja, lo que es, no es más, es la idea de un mercado en la cultura. Una cultura mercantil, que sabiendo que hay excepciones en ese mundo cultural mercantil, es generalmente instantáneo, es vender una mercancía. Vender una mercancía hoy, para aumentar las ganancias, implica rapidez, instantaneidad. Le dicen en internet, en tiempo real. Si se puede producir y vender en tiempo real, si no hay distancia entre la producción y la venta, economía política, hay más valor, hay más ganancia. La demora entre producir y vender, que incluso puede ser recorrer el planeta físicamente, esa demora va contra la ganancia. Por tanto, lo que hemos observado en las últimas décadas desde el punto de vista económico es cómo acortar la distancia entre producir y vender de tal manera que se pueda vender incluso antes de producir. La velocidad, la instantáneo, la velocidad de la luz en la acumulación del capital. Eso crea una sensación cultural específica. Y esa sensación cultural es la sensación cultural de lo instantáneo, de lo que no perdura, de lo que nada va a aguantar el paso de un segundo, de dos. Lo vemos en el Twitter, lo vemos en las redes. Y en ese mundo instantáneo, pues se instala el mundo de la mercancía. La cultura como mercancía. No la voy a criticar porque es un espacio de la cultura. Digamos, hay una realidad en la articulación entre cultura y mercancía. Vender un cuadro, vender un libro, yo estoy vendiendo varios. Me está yendo bien, parece. Bueno, a la editorial. Vender una película. Casi que uno no podría aislar en el mundo de hoy lo mercantil de lo cultural. Es difícil. Pero contratar un artista para una manifestación pública del pacto histórico. Claro, uno dice gratis, no, para gratis, compañero, ¿cómo? Y yo, ¿cómo? La cultura se va moviendo como se va moviendo el conjunto de la sociedad a partir de la mercancía. Y es allí donde aparece la famosa, en Colombia, y solamente en Colombia, economía naranja. Porque entonces es un llamado mercantil a la creación cultural del país. Es los derechos de autor, que no son del autor, porque son un papel transable, como se transan los bonos en el mercado secundario de la deuda, igualito, son títulos valores, que representan una ganancia específica. Véndase, cómprese. Las empresas de la cultura entonces se van adueñando de los títulos valores de la creación. La creación se enlata en forma de mercancía y se vende y se compra. Y lo estamos viendo todos los días, y esa es la economía naranja. Claro, algunos creadores dicen, bueno, por aquí es, porque puedo comprarme un jet y viajar a Miami. La cultura RCN. Lo que no quiere RCN que salga, no es cultura entonces. Va desapareciendo, va muriendo,
se va anquilosando. Y entonces aquí surge una pregunta. Esa economía que llamamos naranja, lo que llama Duque naranja, ¿aumentó la sensibilidad de la sociedad colombiana? A los exponentes y defensores, y podría generarse un debate decente y respetable con esas personas. Por lo menos ya Poncho dijo, se volteó la arepa. El filósofo Poncho nos ha hecho, él es sensible, todo artista es sensible, si no, no sería artista. Incluso tengo que decirle que yo como político soy sensible. Si yo pierdo mi sensibilidad, pierdo la gracia. No convoco, no puedo lanzar un discurso. Si no lo puedo sentir, y no puedo sentir la gente que me escucha de alguna manera, si no hay esa comunicación sensible que no es racional, esto que estaríamos haciendo aquí no existiría hoy. Es la sensibilidad en la política, sensibilizar una sociedad. El artista, casi similar que cierta política valiosa, es un generador de sensibilidad y por tanto tiene que ser sensible. Y todos estos creadores que creyeron en la propuesta de Duque, pues es gente sensible. Es gente sensible que pensó que ahí había un camino. Pero la pregunta que habría que hacer hoy es, al cabo ya casi de estos 4 años, ¿esa política cultural del gobierno hizo de la sociedad colombiana una sociedad más sensible? Y yo creo que la respuesta que tendríamos que darnos, aunque no hay encuestas que nos lo muestren, porque no preguntan sobre la belleza, ni sobre los sentimientos, ni sobre la sensibilidad, es que no. Es que la política cultural del actual gobierno es un fracaso. Porque en lugar de generar sensibilidades, generó más bien insensibilidades. Insensibilidades frente a la mujer. Insensibilidades frente a la violencia. Insensibilidades frente a la pobreza. Insensibilidades frente a la niñez. A nuestra realidad. Es una mercancía que vuela como si no tuviera contacto con la realidad. Vuela en jet y se oye en RCN. Disculpen los de RCN. La cultura a lo RCN no es sensible ante la realidad nacional. Bueno, ¿y esto para qué entonces? Pues para ver si nuestra propuesta cultural produce la sensibilidad de la sociedad colombiana. Que me parece que debería ser el indicador, difícil de medir para un tecnócrata, pero me parece que es como se debe construir una política cultural. El resultado debe ser una sociedad más sensible cuando nos vayamos del gobierno. Si es esa sociedad más sensible, no importa quién gane en el otro cuatrenio, porque habrá una sociedad mejor. No importa cuáles sean los caminos del futuro y las nuevas dificultades, pero tendremos una sociedad más capaz de asumir las nuevas dificultades. Santiago, me gustaría, por ejemplo, preguntarle, ¿será que la política cultural de la Bogotá humana hizo de la sociedad bogotana una sociedad más sensible? Yo creo que sí. Bueno, los muchachos de la primera línea, la ciudadanía que construimos, lo hicimos de las políticas culturales. Ahí hay, digamos, un escenario y obviamente es una discusión, pero yo también considero que Bogotá humana hizo una sociedad bogotana más sensible. Y que entonces valió la pena. Que entonces valió la pena. Porque a pesar de todo, esta sociedad bogotana ha sido capaz de ser resistente. Desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de su movilización social, desde el punto de vista de su tejido. De alguna manera, los que hacen los cálculos de la muerte dicen, aquí contamos con este departamento, con esta ciudad, pero con Bogotá
no contamos. Y ese es el triunfo en realidad, ese es el verdadero triunfo en realidad. ¿Cómo se hizo ese experimento? Porque vale la pena ver si se proyecta nacionalmente. Pues se juntó cultura con educación, y ese creo que es el segundo eje que ustedes ponen exactamente. Se juntó, se articuló, se produjo una sinergia ante la escasez de recursos. Aunque lo primero que hicimos fue multiplicar el presupuesto de todo el sector cultural de la ciudad de Bogotá, al punto que a mí me daba pena cuando alguna ministra, porque ahí ponen mujeres, alguna ministra de la cultura del gobierno nacional llegaba, y entonces ella, pobre, tenía que pedir cacao, porque los presupuestos eran en el distrito y no en la nación. Han convertido esos ministerios, como el del medio ambiente, en ministerios, ¿cómo se podrá llamar? De la puerta de atrás. Son para mostrar un nombre, pero no son reales. Lo que hicimos en Bogotá fue tener una secretaría y darte con capacidad y articularlo al mayor presupuesto de la ciudad, no solamente el propio, sino el de educación, y esa sinergia nos produjo, en mi opinión, maravillas. 90,000 niños estudiando arte, 20,000 adolescentes estudiando música y teoría clásica, algunas escenas que todavía, porque yo soy sensible, pues me llenan de sensibilidad. La niña que sale en el barrio pobre de Ciudad Bolívar, a los ojos del vecindario, con un violín en su hombro, porque va para el colegio y está estudiando teoría y composición en el violín. Y entonces, ¿qué pasa en un barrio tan aprisionado por los problemas cotidianos del hambre, de la búsqueda, del rebusque, de los problemas de la banda, de la inseguridad, de no sé qué, de poder sobrevivir? De pronto los niños y las niñas van saliendo con violines a caminar por las calles hasta el colegio. Algo pasa. ¿Saben qué pasa? Una revolución. Se produce una revolución. Eso se vuelve inolvidable. Esos padres y madres que vieron los violines quizás por allá en una película, en una novela de televisión, nunca pudieron tocarlos, y empiezan a escuchar a sus hijos tocarlos de alguna manera, algunos más talentosos que otros. Esa experiencia del contacto con la cultura fue lo que fue haciendo más sensible la sociedad bogotana, y por eso hoy no es presa política del fascismo. Otras sociedades sí lo son, otras regiones sí lo son. No ha sido posible una articulación de una política cultural de esta magnitud. Quisiera explorar los otros ejes, pero no los voy a meter porque yo tengo mi costumbre de hablar y hablar. Me he ganado la vida con la lengua. Ahora puedo decirlo. Claro, la lengua ligada al cerebro y al corazón. Y al corazón, porque si estuviera ligada solo al cerebro, no funciona. Me parece que este tema hay que visibilizarlo, digamos. En los debates jamás preguntan por la cultura. Yo no recuerdo en un debate que me hayan... Tiene 2 minutos, dice Vicky, para eso. Diga cuál es su política cultural. No se le ocurre. María Fernanda Cabal hablando de la cultura. Es difícil, entonces ellos saben que entonces no, y entonces no hacen la pregunta, porque quieren que ella sea la presidenta u otro como ella. Pero lo cierto es que hay que visibilizar el tema, porque el tema es fundamental, en mi opinión, y al ser fundamental, tiene que ser fundamental en el presupuesto. Ya habrá que ver cómo, porque ese lío del presupuesto sí que nos lo dejan bien embolatado. El presupuesto es 350 billones, pero en realidad lo que hay ahí es una especie de rollover de
endeudarse para pagar la deuda. Eso es. Lo que estamos es ante una especie de proceso de acumulación ampliada de la deuda. Y entonces de los 350 la mayor parte es, si es ingresos, endeudamiento, y si es gastos, pago del endeudamiento. Pago del servicio de la deuda se llama técnicamente. Y entonces cuando hablamos del 2%, estamos hablando también de un 2% de la deuda. Porque si no, no vale la pena. Porque al quitar la deuda ya tienes un presupuesto súper reducido. Y así es como empieza hasta que se vuelve 0, no sé qué. En la agricultura también se vuelve 0, no sé qué. Y en el medio ambiente se vuelve 0, no sé qué. Y entonces, ¿dónde es que se gasta la plata de Colombia? En deuda, en armas, en transferencias hacia los municipios. Los municipios, la clase política se roba una parte de la plata. Bueno, se implica, si es fundamental, presupuesto, indudablemente. Pero implica, si va a aumentar el presupuesto, una capacidad de gestión. Y aquí vuelvo a la experiencia de Bogotá Humana. A veces aumentábamos presupuesto y no había capacidad de gestión. Incluso la capacidad de gestión en una administración está cercada del miedo. Porque al funcionario lo van a hacer. Cuando se trata de transformar al funcionario que tiene o a la funcionaria que tiene la responsabilidad, lo van cercando. De tal manera que se paralice, que no actúe, que no ejecute. La capacidad de gestión se vuelve fundamental en el sector cultura, porque no es solamente aumentar presupuesto, sino garantizar que se ejecute. Y me parece que debe articularse el presupuesto de la educación. Incluso les voy y termino aquí, cuando hablan ustedes ahí en el 5, los alemanes nos enseñaron que el Estado debe crear los espacios de la cultura, pero nunca determinar sus contenidos. Nosotros abrimos espacios, los muros del centro de la ciudad fueron espacios para la juventud libremente. Ellos una vez me pintaron a mí con la, ¿cómo es que se llama el del Batman? El Guasón. Pero nosotros nunca determinamos los contenidos, porque ahí en la creación es que está la libertad. Y lo dijimos todas las veces, nos interesa una sociedad libre. Y si necesitamos una sociedad libre, entonces el Estado no puede determinar los contenidos de la cultura, simplemente abrir los espacios. Y abrimos espacios, pero hay un espacio que me parece clave, que investiguemos, porque es nuevo. Ahí los de Facebook ya le pusieron el nombre, el metaverso. Cuando yo escuché la palabra dije, no, pues será que una poesía especial. Metaverso. Metaverso es el Internet en 3 dimensiones. Puede cambiar las condiciones de la producción, pero indudablemente también pueden cambiar las condiciones de la cultura y el arte. Porque uno podría decir, el Internet en 3ª dimensión será instantáneo o dejará obras perdurables, es decir, arte. ¿Cómo será la experiencia individual, no solamente colectiva, de meterse en un mundo digital, meterse en el mundo para experimentar la cultura? Eso puede que sí, puede que no. Digamos, se puede desatar una discusión, incluso un nuevo estilo de arte, que es meterse en 3 dimensiones digitales, en una experiencia sensible. Otro tipo de obra de arte puede aparecer en la sociedad y en la humanidad. Pero este tema está ligado, sea positivo, negativo, se desarrolle de esa forma, de otras, porque tiene sus problemas, tal cual las redes y el Internet y las relaciones de poder que hay allí, con la capacidad de la infraestructura para obtener ese tipo de posibilidad. La infraestructura se llama banda ancha, se llama en general fibra óptica, se llama lo que aquí ya ocurrió,
No podemos ver el video porque la banda ancha no es lo suficientemente poderosa para el video. ¿Qué pasa si esta banda ancha llega a quienes tienen con qué y no llega a quienes no tienen con qué? Y si la cultura se va transmitiendo es por ahí, ese medio empieza a ser el fundamental, entonces ¿qué pasa con la población que no está conectada? Queda aislada de la experiencia sensible, queda aislada de la posibilidad de la experiencia cultural. Tenemos ante nosotros una nueva desigualdad social. Las estadísticas de salud muestran una enorme desigualdad. Mueren 10 veces más niños menores de 1 año en el quintil, es decir, el 20% más pobre que en el más rico. Mueren 10 veces más mujeres en estado de embarazo, en el quintil más pobre que en el más rico. Desigualdades sociales objetivas que se miden en muertos de niños y de mujeres. Pero ahora podríamos estar ante otra desigualdad social en creación, y es que si una parte de la sociedad no tiene la posibilidad de acceder al medio de transmisión del conocimiento y de la cultura, entonces nunca tendremos una sociedad del conocimiento y nunca tendremos una sociedad sensible. Y si no tenemos una sociedad del conocimiento ni una sociedad sensible, nuestra sociedad habrá fracasado. ¿Y quién pone esas condiciones de infraestructura? No solamente el muro en el centro de la ciudad para un graffiti o la cinemateca, que logramos menos mal ponerle la primera piedra, o si no Peñalosa no la inaugura. O la orquesta, la sede de la Orquesta Filarmónica, o el Teatro del Sur, etcétera. O esta instalación que es privada. No, esta no es pública, esta es privada, pero igual es un espacio de la cultura, del Fondo de Cultura Económica. Pero hay otros espacios entonces que se están forjando. El Estado tiene que ponerlos. El Estado tiene que forjar y garantizar la conectividad de toda la sociedad. Es decir, el punto 5 es mucho más complejo de lo que creemos. Vale más de lo que creemos. ¿Cuánto vale el que la fibra óptica llegue, no pase por el frente, sino llegue al interior de cada hogar colombiano, rural o urbano? Y ese es el medio de la cultura. Probablemente, quizás el fundamental en una década, vaya a saberse, seguramente. ¿Cuánto vale eso? Y si eso no lo acometemos en estos 4 años, entonces nosotros dejamos a la sociedad colombiana ante las condiciones de una nueva y quizás más grave desigualdad social de la que hoy hay. La nueva tierra es ese espacio digital. Temas a discutir, temas a explorar y a profundizar para que estos ejes se nos vayan convirtiendo en una propuesta a profundidad que garantice a la sociedad colombiana que si vota por el pacto histórico será una sociedad más sensible. Ese es el objetivo, una sociedad más sensible.